Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Sigue disfrutando de nuestro contenido en nuestro canal Pan de Vida Eterna. Apóyanos suscribiéndote, dándole like, compartiendo para que este mensaje sea de bendición y llegue a muchas personas en el mundo. Orar con un corazón dispuesto y alegre. Amén. Le voy a pedir a que se ponga de pie, que adoremos el nombre que es sobre todo nombre. Él nos guarda, Él nos guía, nos limpia, y en su palabra encontramos paz, en su palabra encontramos restauración, en su palabra encontramos alegría, encontramos un soporte. Cada vez que nos sintamos mal, que nos sintamos desanimados, vamos a su palabra y Él nos da una palabra de aliento. ¿Y cuántos han venido a escuchar esa palabra de aliento esta mañana? Hemos venido a escuchar la voz de nuestro Padre, a hablar con Él, a tener una intimidad con Él. Y vamos a hacerlo todos juntos. Padre Celestial, Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia, delante de tu trono, de tu altar. Rey poderoso, Rey soberano, ¿qué más podemos darte, Señor, que nuestra vida? ¿Qué más podemos darte, Señor? Gloria al Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Tu palabra dice, Señor, que somos instrumentos de bendición, Señor. Así que abra su boca y empiece a bendecir su vida, empiece a bendecir su hogar, su familia, sus descendientes. Y diga: Señor, bendícelos y guárdalos y ten misericordia de ellos y haz resplandecer tu rostro sobre sus vidas, Señor. Dígale: Señor, guárdalos. El enemigo los quiere destruir. Las tinieblas quieren acabar con ellos, pero hoy de nuestros labios salen palabras de bendición. Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Oh, alabado sea tu nombre, porque cuando usted abre su boca para bendecirlos, la mano de Dios se extiende para bendecirlos también. Aleluya. Dígale: Señor, que mis hijos, que mis nietos no vayan a tocar las drogas, Señor amado. Que no vayan a crecer en hogares disfuncionales, por favor, Señor. Que ellos sepan escoger, Padre Celestial. Oh, glorifícate, Dios. Que no vayan a ser víctimas de abuso, de violación, Señor. Que la maldición del aborto no entre a mi casa, Señor. Vamos, bendiga sus generaciones, bendiga su casa, bendiga su familia. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean para el Todopoderoso, que hoy extiende su mano para bendecir. Aleluya. Oh, Señor, te alabamos. Denle un aplauso fuerte a Dios por esa bendición. Aleluya, Señor, bendito seas. Números capítulo 6, versículos 22 en adelante. Cuando usted bendiga a su familia, dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso no es chao, o Dios bendiga y chao. No, eso es completo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a sus hijos que Dios tenga misericordia de ti y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz?
Siéntense por favor, y creo que es algo completo. La bendición es completa, que aprendamos a derramar esa bendición sobre nuestras familias. Amén. Los niños pueden acomodarse en sus respectivos salones. Y aquí ustedes se quedan conmigo, mis hermanos, para escuchar y para edificarse con la palabra del Señor. Amén. ¿Qué tal la bendición sacerdotal? Pues yo la había dicho, pero no la había cantado. Ahí nos la entregan cantada para que sea más especial a la hora de transmitirla. Dios nos ha puesto a ser instrumentos de bendición. Dios nos ha puesto a ser instrumentos de bendición. Y en estos tiempos tan difíciles, hermanos, necesitamos extender esa bendición. En estos tiempos de crisis, de dificultad, de incertidumbre, nosotros tenemos, hermanos, que apropiarnos de ese lenguaje de bendición del que habla la palabra del Señor. Estamos viendo tiempos hostiles y hasta violentos, pero la Biblia nos enseña a hacer bendición. Vamos a hablar de alguien hoy que sabe lo que es una bendición y que siempre está expresándola a pesar del contexto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. Generalmente cuando leo de este personaje me impresiona porque tiene unas actitudes tan contrarias a su realidad, tiene unas maneras de reaccionar tan contrarias al contexto que está viviendo. Capítulo 7, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. ¿Listo? ¿Dicen amén? Me encanta este versículo. Mucha franqueza tengo con vosotros, dice el apóstol Pablo. Mucho me glorío respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones. Repito la última frase. Lleno estoy de consolación, sobreabundo en gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Sí nota la contradicción en la frase? El apóstol Pablo nos está hablando de que hay consolación en su vida y hay gozo. ¿Cuántos se gozan cuando su equipo de fútbol gana? ¿Cuántos se gozan cuando van al cajero y está la quincena ahí? ¡Wow! ¿Cuántos se gozan, hermanos, cuando llega una bendición a sus casas? Hay gozo. Pero generalmente en las tribulaciones no nos gozamos. Y el apóstol Pablo está diciendo que él se goza y está consolado en las tribulaciones, en las personales y en las tribulaciones de la iglesia. Es más, el apóstol Pablo es un instrumento de bendición. Ya que hablamos de la bendición y cantamos esa canción tan bonita, es un instrumento de bendición para su época y su contexto, pero también para nosotros. Él está consolando a la iglesia del primer siglo, una iglesia perseguida, una iglesia golpeada, una iglesia martirizada, pero también nos está consolando a nosotros a través de la palabra del Señor. ¿Y cuál era el escenario de Pablo? Un escenario de tribulación, un escenario de sufrimiento, mis hermanos. A veces uno se pone a pensar, oiga, la vida es muy difícil, ¿cómo sufrimos? Pero cuando nos encontramos testimonios en la Biblia como el de Pablo, ¿quién ha sufrido más que Pablo? ¿Quién ha sufrido más que Job? ¿Quién ha sufrido más que el apóstol Juan? ¿Quién ha sufrido más que estos personajes en la Biblia? Que ciertamente
padecieron y estuvieron en medio de mucha tribulación, pero encontramos una palabra de consuelo, encontramos una palabra de gozo. Dice la Biblia: gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo uno va a sentir gozo en las tribulaciones? Eso es contradictorio. Son como sentimientos encontrados que vemos en la actitud, o actitud que vemos más bien en un hombre que está sufriendo, pero que ese sufrimiento no le quita el bendecir y consolar a la iglesia. Y esto me enseña que siempre nosotros tenemos que esperar la intervención de Dios, a pesar de que el panorama sea oscuro. Eso me enseña el apóstol Pablo, que a pesar de que haya tiempos difíciles y que la crisis sea muy fuerte de llevar, siempre esperamos la mejor respuesta de Dios. Amén. Siempre esperamos la mejor respuesta del Señor. Se habla de que en los últimos meses o en el último año, la depresión ha alcanzado muchos corazones, impíos y cristianos. Incluso se habla de ministros deprimidos. Ahora, ¿tiene un pastor derecho a deprimirse? Levanten la mano los que digan que sí. Bueno, voy a ir a su casa cuando me deprime, hermano, y a llorar en su hombro. Y levanten la mano los que dicen que no. ¿Y los demás quieren llamar a un amigo? ¿Tiene un pastor derecho a deprimirse? Hombre, es un ser humano. Bueno, creo. Y cuando uno está deprimido, uno que quiere encontrar una palabra como la de Pablo, que nos habla de consolación y nos habla de gozo. Esas son las estadísticas. ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente está en esa crisis personal de identidad, en esa angustia que lo va consumiendo por dentro, hermanos, y lo hace a uno encontrarse como en un laberinto sin salida? Yo sé lo que es sentir eso, mis hermanos. Yo sé lo que significa estar angustiado y estar preocupado. Pero el apóstol Pablo nos está hablando de unos sentimientos encontrados y unos contrastes que quiero que analicemos hoy, para que sepamos cómo reaccionar ante las dificultades. Porque las dificultades son el pan de cada día. Porque las crisis, hermanos, van a tocar a nuestra puerta tarde o temprano. Y usted dirá: la mía ya la tocó y no se quiere ir. Pero ahí van a estar y tenemos que saber cómo reaccionar. Y vamos a estar mirando cómo el apóstol Pablo le sacaba el mejor provecho a las circunstancias difíciles. Número 1, 2 Corintios capítulo 12, en el mismo libro, en la misma carta, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. ¿Cuántos aman a Cristo en este lugar? Esperemos que después de este versículo lo siga amando igual. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo le parece ese versículo? Ahora le pregunto otra vez: ¿cuántos aman a Cristo? Bueno, gloria a Dios, el amén fue más duro. Es impresionante, hermanos. El primer contraste es fuerza versus debilidad. Porque después, hermano, de un culto donde hay ministración, donde hay una alabanza, esa alabanza que nos hace llorar, y donde hay milagros y prodigios y gozo y alegría, uno generalmente sale motivado de ese culto, ¿cierto? Uno sale, hermano, con una actitud de conquista. Uno sale, hermano, a enfrentar las dificultades seguro de la fortaleza que le da Dios, y uno clama y Dios le responde, y uno le pide y Dios le da, y uno dice: Señor, te pido que me des socorro, y Dios viene en nuestra ayuda. Y nos gusta eso, ¿cierto que sí? Pero cuando Dios dice:
no. Miren lo que dice el versículo, bueno, leamos la idea completa, versículo 7 en adelante, y veamos, hermanos, el contraste de Pablo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me coge a cachetadas, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia. ¿Qué significa bástate en mi gracia? Significa no. ¿Cuántas veces clamó Pablo para que Dios le quitara ese aguijón? Hay muchas interpretaciones acerca de este aguijón. Algunos dicen que fue la secuela del malestar que tenía en sus ojos después de encontrarse con el Señor en Damasco. Otros dicen que las cicatrices de las veces que fue torturado por amor a Cristo. Otros dicen que la suegra. No sé cuál sería ese aguijón. Y algunos me miran como con ojos de que, uy, sí, pastor. No dice la Biblia. Ahora, hagamos un paréntesis, hermano, para que no entramos en discusiones teológicas. ¿Pablo tenía suegra? Sí, porque para pertenecer al Sanedrín tenía que estar casado. Por lo tanto, si estaba casado, tenía suegra, o sea que ni Pablo se salvó. No sabemos cuál era el aguijón de la carne de Pablo, pero sí sabemos que él le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara, y 3 veces que le dijo el Señor: no, no y no. ¿Cómo se pone usted cuando Dios le dice que no? Porque aquí estamos viendo a Dios diciéndole que no. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A un impío, pecador, a un vil hombre? No, se le está diciendo a un apóstol, a uno de los hombres más rectos de la historia, al apóstol Pablo. Y el Señor le dice: bástate en mi gracia. No te voy a quitar ese aguijón, no te voy a quitar ese mensajero de Satanás que te toma y te coge a cachetadas. No te lo quito. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en el versículo 10 que leímos hace un momento: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. ¿Me gozo en mis qué? Yo recordaba con los jóvenes esta noche una canción, y ojalá que el hermano Jesús Adrián Romero no vaya a mirar este video, porque cuando yo estaba empezando el evangelio se cantaba una canción que era como el consuelo, o era como el himno de aquellos que llegábamos a culto después de una jornada dura de trabajo. Entonces llegamos de trabajar todos cansados y todos agotados, y salía la canción: cansado del camino. ¿Se acuerdan de esa canción? Entonces cuando salía esa canción uno se acordaba: uy, sí, qué día tan duro. Uy, sí, hoy me regañaron en el colegio, me regañaron en el trabajo. Entonces esa canción uno la cantaba y uno se quebrantaba: ay, sí, Señor, me toca una vida muy dura. Por eso en muchas iglesias no lo cantamos, ¿sí? Entonces, cansado del camino, uy, sí, estoy débil, agotado, sin fuerzas. Si hay alguien que sabe de eso, es el apóstol Pablo. Y él estaba diciendo al Señor: ¿por qué cree que él estaba pidiendo a Dios que le quitara ese aguijón? Porque decía: Señor, si tú me quitas este aguijón, yo voy a tener más fuerza y más disposición para hacer tu obra, para predicar, para ir a los pueblos que no te conocen. ¿Era una buena motivación? Estoy seguro que era la motivación de Pablo. ¿Pero qué le dijo el Señor? No. Y no se lo dijo una ni dos, sino 3 veces: bástate en mi gracia. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él se goza en su debilidad. Porque cuando soy débil, la gloria y la honra siempre será de Dios. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso dice: me gozo en mis debilidades. Por eso cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta cansado y se sienta sin fuerzas, dele la gloria a Dios, porque ahí es donde Él se manifiesta, porque ahí es donde Él se glorifica, hermanos.
tenía madurez el apóstol Pablo, porque cualquiera de nosotros con una respuesta de Dios así que le dirá: entonces no me vas a quitar el aguijón de la carne, Señor. Y el Señor le va a decir a usted: no, entonces si tú no me quitas el aguijón de la carne, pues yo tampoco te sirvo. Ahí está, pierdes tú y pierdo yo. A veces entramos en ese grado de inmadurez, ¿sí o no? Entonces no me vas a dar el milagro que te estoy pidiendo, Señor. Y si el Señor le dice: no, si tú no me das el milagro que te estoy pidiendo, entonces tampoco vuelvo a la iglesia. Pierdes tú y pierdo yo. No, Pablo no era inmaduro de esa forma. Pablo era un hombre maduro. Está bien, Señor, tú no me lo vas a quitar, yo te voy a seguir sirviendo. Es más, te digo una cosa, te voy a servir con más ganas. Eso le está diciendo, ¿no? Es más, Señor, así no me lo quites. Yo te voy a decir, Señor, que así sea arrastrándome por el suelo, yo te voy a servir y yo te voy a predicar. Eso sale de un corazón, ¿cómo? Maduro. Eso sale de un corazón que tiene una íntima comunión con Dios. Fuerza versus debilidad. La otra actitud de Pablo tenemos que buscarla en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Siempre que escucho Hechos 16, tengo que recordar lo que dice el versículo 31. ¿Se acuerdan qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese versículo queda en Hechos capítulo 16. Ahí queda ese versículo, pero no vamos a hablar de ese versículo tan bonito que usted ha dedicado y que a usted le han dedicado. ¿A cuántos le han dedicado ese versículo? Cree en el Señor Jesucristo, estarás salvo tú y tu casa. Wow. Entonces uno inmediato se imagina a los hijos, hermanos, tíos, primos que no son cristianos, pero que son alcanzados por la promesa. ¿Y se puede orar respecto a esa promesa? Claro que se puede orar. Apropiese de ella porque la promesa es para usted y para su casa, pero no es de lo que vamos a hablar en este momento. Miremos lo que dice el versículo 25. Ya hablamos un poquito de la depresión. Dice el versículo 25, pero, ahí me gusta cuando encuentro esa palabra en la Biblia, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Qué significa ese pedacito que dice los presos les oían? ¿Cómo hace usted la oración por los alimentos en su casa? Señor, te doy gracias por esos alimentos que tú nos has provisto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, amén. ¿Y cómo es la oración por los alimentos en un restaurante? Señor, gracias por esos alimentos que tú me has provisto en el nombre de Jesús. Para que los demás no se interrumpan con mi oración. ¿Qué significa esa frase? Los presos les oían. Que estaban cantando duro. Que estaban cantando himnos al Señor con un volumen, con un ánimo. Estaban cantando, los presos les oían. Impresionante esto. Estaba cantando, pero mira el contexto, versículo 24, el cual, recibido este mandato, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí viene otro contraste: alabanza versus depresión. Con Farmatón, sin Farmatón. Con Farmatón. ¿Han visto la propaganda? Alabanza versus depresión. Porque todo el escenario de Pablo daba para que tuviera la depresión y la crisis de identidad más tremenda de la historia. Por estar predicando lo encarcelaron, lo azotaron, lo torturaron, le quitaron la ropa, lo metieron en un calabozo, no le dieron cena y tampoco oportunidad de ir al baño. ¿Cómo estaría usted en esa situación? Yo creo que estaríamos pensando: ¿será que Dios me llamó para esto? Porque es que Dios dijo que me iba a bendecir en el ministerio y lo que veo es que me están cogiendo a palo y estoy pasando la noche en una cárcel. ¿Dios me llamaría para esto? El hombre estaría en una depresión, mis hermanos. Algunos justifican esta actitud en Juan el Bautista. ¿Se acuerda cuando estaba en la cárcel? Juan el Bautista estaba en la cárcel y le atormentaba un pensamiento. ¿Se acuerdan que le dijo a los discípulos, a los de Juan el Bautista? Vayan y pregunten
si ese era el Cristo o de pronto es otro. Ahora, ¿sabe por qué Juan el Bautista dijo eso? Porque él sabía que de esa cárcel no salía vivo. Entonces no era que estuviera deprimido, era que él sabía, quería estar seguro, porque él sabía que si se hubiera equivocado, ya no había solución. De ahí no salía vivo. Y muchos de los hombres de Dios que eran encarcelados por predicar el evangelio entraban con el mismo principio: tal vez de esta no salga vivo. Y este hombre, en vez de deprimirse, en vez de llorar, a mí una vez, hermano, me dieron ganas de llorar en el municipio, no es municipio. Bueno, voy a tratar de acordarme. ¿Dónde es esa vereda en el norte del Huila donde hacen bizcochos? Fortalecillas, gracias por acordarme. Estaba yo evangelizando en Fortalecillas y una señora me echó los perros. No, en serio, me echó un par de perros que estaban ladrando, hermanos, y comenzaron a perseguirme. Me echó los perros bravos que muerden. Oye, hermanos, cuando esa señora me echa los perros y yo le tengo miedo a los perros y a mí me han mordido los perros, yo lo único que hice fue: Señor, que tu palabra me proteja, y que se la dañan compro otra. Quise tomar la Biblia como escudo, hermanos. Ese día me sentí mal. Me sentí mal porque me rechazaron, me sentí mal porque no atendieron la palabra, y me sentí mal porque me iban a morder los perros. Gracias a Dios no me mordieron, pero me sentí mal. Me sentí mal, y yo me imagino cómo se estaría sintiendo el apóstol Pablo, que no le echaron los perros, le dieron 40 azotes y lo metieron en un calabozo porque era un criminal, el peor del mundo. No, estaba predicando. Porque es que una cosa es cuando uno sufre por hacer lo malo, pero otra es cuando se sufre por lo bueno. Y este hombre, en lugar de ponerse a llorar, y este hombre, en lugar de sumergirse en el lamento de su depresión, porque tenía todas las razones para estar deprimido, se pone a cantar alabanzas. Ya sabe la fórmula, ¿cierto? Deje de estar escuchando a Vicente Fernández, ¿cómo es que llama ese? Repítelo. Ya saben, los pillé. Deja de estar escuchando a Jesse Uribe, deja de estar escuchando a esa música que deprime más, hermano. Uno bien deprimido, uno bien llevado, uno bien triste, y pone esa música que lo remata. No, escucha alabanzas, hermano. Le recomiendo a Jaime Murrell, y con toda libertad puedo decir que en paz descanse. Porque ese hombre tiene que estarle cantando allá al Señor, y allá estará diciendo: oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Bueno, ya saben quién es Jaime Murrell. ¿Y qué tal esa? Te pido la paz. Ese Jaime Murrell ya murió. Está en la presencia del Señor, está cantándole. ¿Cómo estará el cielo revolucionado con ese hombre, hermanos? Esa expresión de alabanza puede cambiar el escenario. No se deprima, no se encierre en usted mismo, no ponga música de muerte, depresión, de angustia. Hermano, alabe al Señor, adórelo, exáltelo, arme una rumba, mis hermanos, con alabanzas para el Señor. Eso hizo Pablo. ¿Tenía razones para estar deprimido? Repito. ¿Tenía razones para tener crisis de identidad? ¿Tenía razones, mis hermanos, para ir a un psicólogo? Claro, pero pues no tenía la oportunidad porque en la cárcel. Pero este hombre lo que hace es alabar al Señor. Ni siquiera lo encontramos con la imprecación. Hay un género literario, sobre todo en los salmos, que son los salmos imprecatorios, donde el salmista dice: Señor, consume a mis enemigos, acaba a mis enemigos, destruye a mis enemigos. ¿Los han leído? Pero Pablo no está diciendo: Señor, que le dé un patatús a ese carcelero no sabe quién soy yo. No vemos a Pablo en esa actitud. Ese carcelero tiene que sufrir por haber tocado al siervo del Señor. No, a él lo vemos cantando alabanzas, y creo que usted conoce el resto de la historia, ¿sí o no? Que ese carcelero, después de que le dio juete y lo metió en el calabozo más profundo, después le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ya sabe la respuesta:
del apóstol Pablo. Alabanza versus depresión. Usted decide si se deprime o canta alabanzas. Siguiente, vamos al final del libro de Hechos. Esta me gusta mucho, hermanos. Hay un personaje cómico interpretado por muchos humoristas. El que más recuerdo es el pastor José Ordóñez, que se llama Pablo Remalas. No sé si lo han escuchado. Pablo Remalas. Pablo Remalas fue inspirado en el Pablo de la Biblia. Ya se van a dar cuenta por qué. Capítulo 28, versículos 3 al 5. Hechos capítulo 28, versículos 3 al 5. Muy bien. Dice, estaba ya a salvo, dice el apóstol Pablo. Ahorita les digo de qué estaba a salvo. Supimos que era la isla llamada Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Cómo le parece? Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, y a quien escapando del mar la justicia no deja de vivir, porque él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Atención a esa parte: ningún daño padeció. Escúchame bien: vida versus muerte, porque Pablo debería estar muerto. A Pablo lo encarcelaron, lo torturaron muchas veces, pero una de esas ocasiones, y él lo vio como una promesa de parte de Dios, lo encarcelaron, lo enjuiciaron y lo extraditaron. ¿Han escuchado la frase: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos? ¿Se acuerda quién la dijo? No voy a decir quién la dijo. Pero Pablo fue extraditado, y en el barco en el que iba extraditado, el barco se hunde. Oiga, de malas, extraditado, y el barco en el que iba se hunde. Sobreviven todos porque Dios así lo determinó. Le hace el capítulo 28, que es maravilloso, los dos últimos, el naufragio. Y el Pablo va, y dice la Biblia que toma algunas ramas secas y se acerca al fuego. Y tan de malas es Pablo que una víbora lo muerde y queda colgada en la mano. Entonces Pablo sacude la mano, echa la víbora, y la gente comienza a decir: vamos a ver cuánto se demora en caer, porque este hombre, después de esa picadura, se muere porque se muere. ¿Y qué dice la Biblia? No sufrió ningún daño. Eso también era para sentirse deprimido, ¿sí o no? El barco se hundió, llegó a la playa, le pica una culebra, hermanos, pero dice la Biblia que no sufrió ningún daño. ¿Quiere saber una cosa, mis hermanos? ¿Sabe cuál es la única razón por la cual ustedes y yo estamos vivos? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Para de contar. La única razón por la cual usted y yo estamos vivos es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y si Pablo sobrevivió a un naufragio, y si Pablo sobrevivió a una picadura de esa víbora, y si Pablo fue apedreado, hay un segmento en la Biblia, hermanos, que dice la Biblia que Pablo fue apedreado y todos creyeron que estaba muerto. ¿Se acuerdan de ese pedacito? Y Pablo se levantó de ahí. Yo creo, en mi opinión, que Pablo se murió ese día y Dios lo resucitó. Esa es mi humilde opinión. Puede que sí, puede que no, pero Pablo debería estar muerto, porque ¿quién sobrevive a un naufragio y una picadura de estas, hermanos? Nadie. Pero como Dios estaba con él estaba vivo, porque Dios tiene un propósito: vida versus muerte. Porque
solamente cuando Dios lo determine y cuando Dios lo decida, nos iremos de este mundo. Y cuando hayamos cumplido el propósito que Dios ha determinado, nos iremos de este mundo. Amén. Amén. Algunos dicen, ¿será que sí, pastor? Pastor, esta palabra no es tan buena en pandemia. Hermano, con pandemia o sin pandemia, nos iremos cuando Dios nos requiera. Amén por eso. Amén por eso. ¿Y ese Dios usted qué va a decir? Alguna vez mi esposo oró por una señora de 90 años. Y ella estaba en su cama, 90 años, enferma, mis hermanos. Entonces mi esposa dice, Señor, 94, 95 años, estaba bien viejita. Y le dice ella al Señor en la oración, Señor, acuérdate de ella y recíbela en tu seno. Y con las pocas fuerzas que ella tenía, dice, no se quería morir. Y murió al siguiente día. Increíble, hermano, gente aferrada a la vida, hermanos. Amo la vida, que viva la vida. Quiero conocer a mis nietos y bisnietos. Bueno, de pronto a mis nietos nomás. Quiero casar a mis hijos. Quiero graduarlos de la universidad. Amo la vida, hermanos, pero sé que esta llegará hasta que Dios determine. Pare de contar. Hermanos, ¿usted cree que Pablo no quería encontrarse con el Señor? Después de todo lo que pasó, no quería encontrarse con el Señor, pero el Señor que le decía, todavía no. Retomemos. Y mientras tanto, siga con su aguijón. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su aguijón? Y mientras tanto, papito, siga sufriendo, porque esos son los gajes del oficio de predicar el evangelio. Y mientras tanto, siga viviendo. Y vamos al cuarto punto, mis hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Les voy a hablar de un versículo bíblico, del versículo bíblico tal vez más malinterpretado de la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a hacer un recuento. Primero, fuerza versus debilidad, alabanza versus depresión, vida versus muerte. Y la siguiente, Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Ese es el versículo de la Biblia más malinterpretado de todos. Porque cuando una persona dice, ay, quiero renunciar a mi trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, tengo crisis en mi hogar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, voy a hacer un viaje y no tengo plata, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí es cierto, mis hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la Biblia se está refiriendo a un contexto material y financiero. Y escucha bien el cuarto contraste: abundancia versus escasez. Porque cuando Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese todo ¿qué es? Abundancia y escasez. Es decir, si tengo, amén, y si no tengo, también amén. Amén. Es decir, si Dios me bendice, amén. Si me quita el aguijón, amén. Y si no me lo quita, es decir que Pablo siempre era con Fármaton, siempre contento con lo que recibía de Dios. Si recibe mucho, amén. Y si recibe poco, amén. Y si no recibe nada, también amén. Amén o no amén. Abundancia versus escasez. Por supuesto que Pablo está hablando de la obra. Por supuesto que Pablo está pidiendo ofrenda, ¿o no? Pablo está pidiendo ofrenda a los filipenses. Por supuesto que Pablo está hablando de la obra que Dios le encomendó. Pero está diciendo, si Dios es el dueño de esto,
Dios va a proveer lo necesario para que esto siga avanzando. Amén. Si Dios es el dueño de su iglesia, es el dueño de su obra, Dios no se va a varar. Amén. Una vez una señora se me acercó, o se nos acercó, yo ya estaba casado, y era una mujer muy generosa. Y que Dios la bendiga donde esté, porque no sabemos dónde está. Una mujer muy generosa con la obra. Una mujer muy abierta, muy generosa con nosotros como familia pastoral. Y un día llegó triste. Y nosotros le dijimos: hermana, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? Pastor, porque me voy del pueblo. Ah, claro, hermana, sí, nos va a hacer mucha falta. Dice: sí, a usted le va a hacer falta mi diezmo. Yo no sé ustedes qué van a hacer con mi diezmo. Yo no sé ustedes cómo van a sobrevivir sin mi diezmo. Yo le decía: pues hermana, amén, qué bendición por su diezmo, pero no se preocupe que Dios no se vara. Ay, no, ustedes van a aguantar hambre sin mi diezmo. No, señora, no se preocupe. Venga, oramos por usted, que Dios la bendiga donde vaya, que Dios le abra puerta, que Dios le conceda bendición, hermana, la bendigo y que le vaya bien. No se preocupe que Dios no se vara. Por 6 meses esta hermana estuvo fuera del pueblo. A los 6 meses regresó y nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó nada, mis hermanos. Sin embargo, usted y yo somos el instrumento para que la obra de Dios se siga extendiendo. ¿Sabe a dónde? ¿Sabe a dónde? A esos países que están alrededor, esas banderas que están alrededor, hermanos, que necesitan recursos. Ahí está Pablo. Escúchenme bien, porque aquí hay una parte teológica que no quiero profundizar, pero sí quiero aclarar. Se dice que los apóstoles modernos no existen. Yo no voy a juzgar si son o no son apóstoles. Los que usted conoce que se hacen llamar apóstoles, yo no voy a decirle si sí o si no. Pero sí le puedo decir, hermanos, que lo más cercano al apostolado bíblico es la obra misionera. Para mí los apóstoles son los misioneros. Para mí, porque son lo más cercano. La palabra apóstol significa enviado. ¿Y sabe qué significa enviar? De un lugar a otro, es decir, de una nación a otra. Donde se enfrentan a una cultura, donde se enfrentan a una lengua, donde se enfrentan a unas limitaciones. Pero allí están, hermanos, Dios no se vara. Pero usted puede ser el instrumento para que a esos lugares llegue la bendición. Ese escenario que usted ve aquí es porque en este momento sus hijos, sus niños están en un culto misionero allá arriba. Amén. Para que los niños aprendan a amar las misiones, ya que nosotros no las amamos tanto, que los niños crezcan amando las misiones. Escúchame bien, hermanos, porque la obra misionera se hace con o sin su ayuda. Pero si tiene su ayuda, mejor. Amén. La iglesia siempre va a sobrevivir con o sin su aporte. Pero hay promesa al hacerlo. Hay promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Usted sabía que ese versículo está en el mismo capítulo? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted sabe que hay entre todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo que Dios dará, todo lo que nos supla. ¿Sabe qué hay allí? Ahí hay una ofrenda. Ahí hay una ofrenda. Una ofrenda que los filipenses dieron a la obra. Escasez o abundancia, no importa. Yo solo sé que Dios proveerá. Yo solo sé que Dios no nos va a dejar morir. Yo solo sé que Dios siempre está pendiente de sus hijos. Abundancia versus escasez. Hermano, que la escasez no lo deprima, que la escasez no lo angustie,
Que la falta de recursos no lo derrote, más bien confíe en la permanente provisión de Dios. ¿Cómo le parecen esos contrastes? ¿Cuál es el principal argumento de las personas que no dan? No me alcanza, pastor. Es que usted, si usted supiera cómo son mis ingresos, si usted supiera lo que me toca hacer, si usted supiera mis compromisos, pastor, es que no me alcanza, pastor, es muy difícil. Yo no entiendo. ¿No ve que también soy humano? ¿No ve que también tengo hijos? ¿No ve que también tengo que pagar servicios? ¿O usted cree que empresas públicas por ser casa de pastor no le va a cobrar servicios? Claro que yo sé que es. ¿No es que ahí también me gusta la yuca, la papa y el pollo? A mí también me gusta todo eso, hermanos. Entonces, he entendido, hermanos, que siempre Dios estará al frente del sustento de sus hijos. Amén. Nunca le diga a Dios no tengo o no me alcanza. Nunca le diga eso a Dios, porque de repente se pudiera sentir ofendido, de repente se pudiera sentir agredido, porque siempre ha estado al frente de nuestras necesidades, hermanos. Vamos a aprovechar este momento para orar al Señor. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, pero también le vamos a decir al Señor que nos enseñe a reaccionar frente a las dificultades. Amén. Por supuesto que una de las dificultades y tal vez el flagelo más grande que hay en este momento en el mundo tiene que ver con las finanzas. Se habla de que hay una estadística alta de desempleo. Se habla de una inflación. Ayer subió la gasolina. Está complicada la situación financiera. Pero usted y yo no dependemos de diagnósticos o pronósticos. Nosotros dependemos de lo que dice la palabra del Señor. Y si la Biblia dice sé vivir abundantemente y sé vivir en escasez, es porque en la abundancia celebramos que Dios nos ha bendecido y en la escasez celebramos que Dios nos bendecirá. ¿Sí dicen amén? Listo, vamos a orar al Señor y vamos a tener un tiempo especial de ministración antes de tomar la Santa Cena. Le damos la gloria a Dios. Tómese su tiempo para tomar el sobre, para llenarlo, para prepararlo. Vamos a bendecir la obra. Hay unos sobres misioneros, hermanos. De vez en cuando hay que considerar las misiones. Hermanos, yo le digo algo de los misioneros. Nosotros estamos comprometidos con proyectos misioneros, no con uno, con varios. Y yo converso con los misioneros y yo conozco sus necesidades, pero ellos nunca piden nada. Nunca dice, Pastor Anderson, es que usted me puede mandar un poquito más, que es que no tengo para el arriendo. Y me acuerdo de el apóstol Pablo. Y sé que pasan muchas necesidades también, pero creo que la iglesia está para sustentarlas. Amén. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano y hermana? Yo creo que la única razón por la que la iglesia está en pie es por las misiones. Yo creo eso, hermanos. Yo creo que la gran razón de ser de nosotros es la obra misionera. Existimos para sostener la obra misionera. Ese es mi diagnóstico, hermanos, de la iglesia. Porque el propósito de evangelizar, el propósito de alcanzar, el propósito de ir al perdido, hermano, lo hemos cumplido por años. Pero aún faltan naciones por alcanzar también. Yo creo, hermanos, que vivimos por eso. Tenemos que vivir para eso. Amén. Vamos a orar al Señor por la ofrenda primeramente. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Dios mío, gracias
por la abundancia y gracias por la escasez. Porque creo yo que hemos experimentado los dos escenarios. Creo yo que sabemos lo que significa. Creo yo que conocemos perfectamente lo que es vivir con el bienestar de todo lo que necesitamos, de tener todo lo que necesitamos, o con la carencia de alguna cosa que mucha falta nos hace. Pero en la abundancia o en la escasez, Dios está presente. Y dele gracias a Dios por estar presente, porque siempre Dios nos ha acompañado, siempre Dios nos ha sustentado y a última hora nos ha respondido. Sí, es el omnipotente en el que hemos creído, el que nos sustenta, nos llena, nos ayuda y nos bendice. Y yo le digo algo en el nombre del Señor, a usted que es un hijo de Dios, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios no lo salvó a usted para que sufriera escasez en este mundo. Dios lo salvó para bendecirle y mostrarle su gloria, y mostrarle su amor, y mostrarle su poder, y también mostrarle su provisión de manera milagrosa y sobrenatural. No nos salvó para abandonarnos, no nos salvó para olvidarse de nosotros o darnos la espalda. Nos salvó para bendecirnos, nos salvó para que nosotros fuéramos el referente y muchos más crean en Él. Dígale: Señor, gracias, muchas gracias. Voy a pedir a los hermanos sugieres que me ayuden. Gracias, hermana. Amén, amén. A tus promesas decimos amén, 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 amén. Gloria a Dios. Ya todos. Eso, ahí algunos hermanos faltan. Pónganse de pie, por favor. Tome su Biblia en su mano y vaya conmigo a 2 Corintios 4:7 en adelante. Vamos a leerlo en pie, hermanos. Yo creo que la palabra lo va a ministrar a usted en este momento. Yo creo que la palabra va a hacer algo en usted en esos instantes. La palabra va a hacer algo extraordinario. Allí, tome su Biblia y lea conmigo lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Ayúdenme a poner aquí, si son tan amables, para que los que no tengan Biblia lo puedan leer. 2 Corintios 4, 7. Y vamos con la lectura a ministrar. Bueno, dice congelado. Bueno, creo que no hay manera de poner los versículos allí en el videobin, pero con mucho cuidado. Si alguien no tiene Biblia, entonces acérquese a alguien que sí la tenga, sin acercarse tanto, sin acercarse mucho. Eso, ahí, eso así. Exacto, sin acercar, eso, muy bien. Necesito que estén atentos a la palabra. Así eran los cultos hace 50 años, hermano. Acérquese a alguien que tenga, ¿sí se acuerdan de esos cultos? Listo. Háganle con lo siguiente. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro? La palabra, el evangelio, en vasos de barro. ¿Cuál vaso de barro? Su cuerpo, su ser, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso lo aclaramos, ¿cierto que sí? Muy bien. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también, me encanta esto, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y podemos seguir gozándonos, hermanos, pero vamos a dejar hasta ahí. Es impresionante. Atribulados en todo. ¿Cuántos han vivido tribulación en su vida? Mas no angustiados. Aprenda que la tribulación no lo angustie. En apuros, ¿cuántos tienen apuros? Apurados por el arriendo, apurados por los servicios, apurados por la pensión de los hijos. Pero no deje que los apuros lo desesperen. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y me llama la atención cuando dice: en la muerte de Cristo estamos llevando vida. En la muerte de Cristo estamos llevando vida. Dígale al Señor: Señor, yo sé lo que es sentirse apurado. Yo sé lo que es sentirse atribulado, Señor. Yo sé lo que es la desesperación, Señor. Y sabes que muchas veces he ido a ti desesperado. Yo sé lo que es la persecución, Señor. Yo sé lo que es ser rechazado por ser cristiano o por predicar el evangelio, porque alguien cierra una puerta, porque alguien rompe un tratado y te lo tira. Yo sé lo que significa eso, lo he vivido. Pero nunca Dios me ha desamparado y nunca nos va a desamparar. Cuando venga la tribulación, cuando venga el día difícil, cuando venga el día malo, cuando venga la angustia, cuando venga ese tiempo, podemos llorar, pero delante de la presencia del Señor. Podemos decirle: Señor, no aguanto más. Podemos sentirnos incluso derrotados, pero si nos rendimos delante del Señor. Es más, yo le voy a decir algo: levante sus manos al cielo, porque los que levantan las manos son los que se rinden. Y dígale: Señor, yo me rindo ante ti, porque sé que solamente de ti recibiré la ayuda que necesito, Señor. ¿Sabe una cosa? Dios conoce la preocupación de su corazón, conoce su angustia, conoce su necesidad más que nadie, conoce las lágrimas que usted derrama cuando nadie lo ve. Porque muchos de los que están aquí lloran en silencio, lloran allá en un rincón que nadie se dé cuenta de su llanto, y sufren, y Dios sabe ese sufrimiento, y están desesperados. Señor, bueno, hoy tengo la bendición, pero mañana ¿cómo será? Hoy estamos sanos, mañana no sabemos. Hay una incertidumbre en el mundo, pero es que nosotros somos hijos y nosotros somos herederos, y hemos creído en el Todopoderoso, y Él viene en su ayuda. No importa qué tan grande sea la dificultad, mi Dios es mucho más grande. No importa qué difícil sea la situación, el Dios en el que yo he creído, el único y verdadero, es el Todopoderoso, y lo proclamamos y lo exaltamos y lo alabamos. Y esas manos que usted levantó para rendirse delante del Señor, ¿por qué no las bate un momento en alabanza y en adoración? Tal vez usted está cansado y agotado, y usted dirá: pastor, es que no tengo fuerza ni siquiera para levantar las manos, mucho menos la voy a batir. Pero van a ser unos pocos segundos en los que alabemos al Señor por su bendición, y alabemos a Dios por su grandeza, y alabemos a Dios por su poder. Aleluya. Amén. Amén. Que me cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia
y tus hijos y los hijos de tus hijos, que me cura con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia me acompañe donde quiera que yo vaya. Me rodee, va conmigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida. Mi alegría, Él te ama, Él te ama. Alabamos el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Y de esta forma concluimos un servicio más, una palabra de bendición, de exhortación y de edificación. Gracias por estar presente, gracias por conectarse y gracias por acompañarnos. Le damos toda la gloria al Señor porque nos da la oportunidad de reunirnos y creemos que esto no termina. Tenemos que seguir clamando, buscando el rostro de Dios. Ese es el tiempo para avivar tu vida, la de tu familia. Ven, acompáñanos todos los domingos a las 9 de la mañana presencial, 6 de la tarde nuestro culto virtual. No olvide suscribirse, darle like, compartir para que muchas más personas puedan edificarse con esta palabra en el mundo y espere mucho más de nuestro pan de vida. Jesús.